Vayamos a la palabra de Dios. Mateo 28. Cuando yo ministro entre ustedes, hermanos, yo estoy no cumpliendo, pero estoy intentando repagar la deuda espiritual en mi vida. Porque mi pastor que me bautizó fue cubano, mi maestra de escuela dominical fue dominicana, mi comandante de Exploradores del Rey fue dominicano, y mi herencia espiritual es una herencia latina de conocer la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, aprenderla. Entonces les doy gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a su pastor y a su pastora por esta oportunidad de ministrar entre ustedes, y si Dios permite repagar un trocito pequeño de la gran y enorme deuda que yo siento para con esa herencia que yo he recibido. Que el Señor permita que esa herencia se siga multiplicando en todo el mundo. Mateo 28, 19. Por tanto, ¿quieren ponerse de pie conmigo? No sé si lo tienen ustedes en Reina Valera o en versión internacional. En Reina Valera sería, por tanto, ¿cuántos lo conocen? Id y hacer discípulos. En la nueva versión internacional, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice Jesucristo, nos promete, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Diga la última parte conmigo, por favor. Hasta el fin del mundo. Muchas gracias, pueden sentarse. Estos versículos me retan, porque como les dije, al entrar a un ministerio donde me invitaban, que desde la perspectiva de otro país, ellos decían: lo más importante que usted como misionero puede venir a traernos es la enseñanza bíblica. Eso lo necesitamos. Y yo no entendía en ese momento, pero ¿cuántos de ustedes han soñado ser como el Espíritu Santo? ¿Saben que Él puede estar en todos los lugares en un mismo momento? ¿Cuántos de ustedes han deseado en algún momento estar en más de un lugar a la vez? O no sé si usted investigó la clonación humana como para duplicarse usted mismo y multiplicar las horas de su día. Todos quisiéramos tener más de las 24 horas del día que Dios nos ha dado. Pero no somos como el Espíritu Santo, no podemos multiplicarnos a menos que empezamos a participar en el proceso al que Dios nos ha invitado. Qué gran reto. Dios nos ha dado una meta muy clara, una meta de ir y alcanzar hasta lo último de la tierra. ¿Somos capaces en nuestra capacidad humana de cumplir esa meta? No, en absoluto, no. Pero Dios no deja de pedirnos, Dios no deja de retarnos a mí y a usted personalmente. Es este reto, igual como a esos primeros discípulos: id y haced discípulos. Entonces tenemos una meta, y esto me hace pensar en los pueblos no alcanzados, me hace pensar en el señor Yeri. ¿Pueden decir el nombre Yeri? Yeri no era uno de los nombres difíciles de Surinam. Nos encontramos con una bella pareja cuyos nombres eran Rutger y Reichia. No les di uno de esos nombres difíciles, yo les busqué uno fácil para ustedes. Yeri, díganlo otra vez. Ok, ustedes me van a ayudar con esa parte porque viene la historia. Un día Yeri no es cristiano, él es musulmán, de los indoneses de Surinam, de ese 20% que les dije. Yeri está reparando su nevera. ¿Quién sabe lo que es una nevera? Su refrigeradora está reparando Yeri. Y alguien le grita su nombre y él se molesta. ¿Quién me está molestando en esta casa? Yo estoy trabajando, no pueden ver. Ustedes saben cómo son nosotros los hombres. Cuando nos enfocamos en una tarea, no queremos ninguna distracción. Queremos enfocarnos en una sola cosa, que nos dejen en paz en ese momento. Yeri sigue trabajando, sigue reparando, y le llega una segunda vez el grito de su nombre. Díganlo otra vez más fuerte.
Yeri, ok, esta vez se molesta lo suficiente para levantarse y buscar en la casa y no encuentran ninguna persona en la casa. ¿Qué no sabía Yeri? Yeri no sabía o no entendía o no estaba al tanto de que él le había dado permiso a su hija a empezar a ir a un ministerio infantil de las Asambleas de Dios en su nación. Y su hija, aunque él era el musulmán, ella consiguió el permiso de su papá. Papá, yo quiero ir a escuchar las historias de la vida de Jesucristo que están contando en la iglesia. Y ella empezó a ir. Y cuando ella empezó a ir, ellos empezaron a preguntar: ¿hay alguien aquí que necesita recibir a Jesucristo en su corazón? Y su hija aceptó a Jesucristo. Y su hija empezó a orar ¿por quién? Por Yeri. Empezó a orar, y no solo ella, sino que invitó a toda la iglesia a empezar a orar por Yeri. Y le llega a Yeri solo en la casa, sin que nadie más esté, una tercera vez le clama esa voz y lo llama por nombre: Yeri. Y él finalmente grita: ¿quién me está molestando? Y le responde: soy Jesús. La voz del Espíritu Santo le responde en su propia casa, buscando uno que está fuera del pueblo de Dios, buscando uno de esos que Dios ha soñado en este versículo hasta lo último de la tierra. Dios los tiene en su corazón. Dios no nos ama más a nosotros, cuidado hermano, no nos ama más a nosotros que a ellos, aún a los que ya pertenecemos, aún a las 99 ovejas que ya estamos. No nos ama más a nosotros que a la que todavía está afuera. Nos dice la palabra de Dios. Los quiere buscar, tiene el deseo de buscarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver la educación o la enseñanza con esto? Bueno, tenemos una meta. La meta es hacer discípulos. Nos dice la palabra de Dios: vayan, hagan discípulos. Cuando escucho esa historia me hace pensar en un señor que conocí, y él vino a formar parte de este ministerio de la facultad. Se hizo después un profesor de la facultad para enseñar de la Biblia, para enseñar a otros maestros. Pero él no empezó así. Él empezó en una familia completamente que no creía en Dios. ¿Cómo se llama una persona que no cree en Dios? Okay, ustedes lo conocen. Entonces, una familia 100% atea. Y creciendo Daniel en esta familia atea, llegó a los 19 años y se sorprendió un día buscando otra cosa en la casa de descubrir una pequeña Biblia, un Nuevo Testamento como los que regalan los gedeones. La encontró en la casa y se enfureció con su propia familia en ese momento, porque pensaba: mi familia son hipócritas. Me dijeron toda la vida que Dios no existe, me dijeron que esto no era real, que eran cuentos de otra persona, y aquí lo tienen escondido. Se enfurece Daniel, sale de la casa, quiere tirar esa pequeña Biblia a algún fuego, quiere despedazar el libro, está buscando, no encuentra fuego. Sigue caminando por la calle a ver si aparece alguna máquina en función que la pueda tirar a los engranes para despedazar las páginas. Estaba muy enojado. Pero mientras caminaba, Daniel se empezó a calmar y la curiosidad despertó en su corazón. Siempre le habían hablado acerca de Dios, pero él por sí mismo jamás había leído las historias. Entonces él abrió su pequeño Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Entonces él empezó leyendo este mismo libro que estamos leyendo nosotros en esta mañana. Él abrió su Biblia y Dios le conmovió su corazón. Esa noche no pudo dormir, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Y a los 4 días él escucha los bellos cantos saliendo de las ventanas de un edificio de iglesia, y entra y se sienta en la última banca. Y cuando al final del culto el predicador dice: ¿quién quiere pasar adelante y pedirle a Jesucristo el perdón de sus pecados? ¿Quién pasa adelante? Ahora cambiamos de historia. Perdón, no quise confundirlos. Daniel pasó adelante y se entregó a Jesucristo. Yeri también se entregó a Jesucristo, y yo pude conversar con él. Y por eso
puedo contar esos testimonios, no de personas que he escuchado de tercera mano, de personas con quienes me he sentado en la mesa de su casa, con quien he pasado horas y horas, y esas historias de su salvación no salen de un principio. Eso es cuando uno logra una profundidad de amistad con esa persona. Todos estamos enseñando, quiera usted o no, usted le está enseñando a alguien. Yo le estoy enseñando a alguien. Sus hijos, ¿de quién están aprendiendo lo que es un modelo de matrimonio? Cómo tratarse entre pareja. Ellos lo están mirando a usted. Usted los está enseñando, quiera o no. Sus amigos del trabajo, ¿cómo están aprendiendo a pensar de un cristiano? De usted lo están aprendiendo, porque ellos miran a su vida, saben que usted es cristiano, créanme que lo saben, todos lo identifican, y ellos están mirando su vida para ver qué tipo de cristiano o qué ellos van a pensar de lo que se llaman cristianos. Entonces la pregunta no es si estamos enseñando o no, la pregunta es si estamos discipulando o no, porque discipular es algo que va más allá. No es que solamente una persona hable y otros escuchen, es que nos conozcamos, es que pasemos horas juntos, es que nos profundicemos, que yo conozca sus alegrías, sus dolores de su corazón, y que compartamos, y que yo te hable de mis victorias y también de las tragedias de mi vida y cómo Dios me ha ayudado en medio de todas esas circunstancias a seguir caminando en las huellas de Jesucristo y seguir creciendo en mi relación con Él. Eso es un discipulado. Y el Señor me retó con esa gran lección, porque mi deseo al principio era enseñar, era la tarea que me habían invitado a hacer, pero yo entendí rápidamente que el propósito del Señor en esa enseñanza no era solamente que se llenaran mentes y que la gente se engrandeciera el ego, era que corazones fueran transformados y humillados y empoderados en la presencia de Jesucristo. ¿Cómo es posible esta tarea imposible? ¿Cómo es posible? Porque si un musulmán puede llegar a Cristo, cualquiera puede llegar a Cristo. El más resistente, el más difícil, el más duro puede llegar a Jesucristo. Si un ateo puede llegar a Jesucristo, cualquiera puede llegar a Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, no se dé por vencido en orar por sus seres queridos que no conocen a Jesucristo. No se dé por vencido en orar por esos que están en su trabajo, que usted conoce, que están completamente perdidos, y en lugar de gozarse en las cosas de Dios, se están gozando supuestamente en los deleites pasajeros del pecado, que pronto traen una gran penalidad en esta vida y en la eternidad. Hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo nos pone la mirada, y estos versículos se siguen repitiendo cuando llegamos al libro de los Hechos, a ir y a ser discípulos. ¿Cómo es posible? Una tarea imposible, hermanos, porque yo les confieso que lo que descubrí inmediatamente al empezar a ministrar entre personas de otras culturas era que yo no tenía la capacidad de cumplir lo que Dios me había dado de tarea. ¿Usted se siente capaz para las necesidades de su propia familia, como papá, como mamá de la familia, o se siente incapaz? Usted, frente a las necesidades y a lo perdido que usted ve a sus amigos de la escuela y del trabajo, ¿usted se siente capaz de ganarlos o incapaz? Les tengo buenas noticias. Dios no quiso en ningún momento que nosotros dependiéramos de nosotros mismos para lograr esa tarea que nos ha dado Él. ¿Qué nos dicen los últimos versículos aquí? Les aseguro, dice Jesucristo, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Al principio no entendí estas palabras. ¿Cómo es posible? Jesús pasó 3 años en la tierra y después se fue. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Él siga ministrando
Entonces, ¿quién es el que nos trae la presencia viva de Jesucristo? Bueno, seguí leyendo en mi Biblia y descubrí que en Hechos 16:7 al Espíritu Santo lo llama el Espíritu de Jesús. Y seguí leyendo más y llegué a los libros de Pablo, y Pablo lo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, y también lo llama el Espíritu del Hijo. Entonces, no es solamente el Espíritu del Padre, no es solamente el Espíritu del Antiguo Testamento, es el Espíritu en la Trinidad que nos comunica la presencia viva de nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesucristo cumplió su propósito de su encarnación y de llegar a la cruz y de llevar la carga por nuestros pecados, pero tan pronto cumplió ese propósito, Él dijo: me es necesario irme y os enviaré otro consolador, otro como yo. Les enviaré el Espíritu Santo. De Él tenemos que depender. Hermanos, yo no soy capaz, usted no es capaz de cumplir con esta tarea, pero la necesidad es la misma. Estamos rodeados por un mundo perdido, una comunidad perdida, y ellos necesitan la salvación de Jesucristo. ¿De quién vamos a depender? Entonces, permítame darle esta sencilla ilustración, por si pensaron que se me había olvidado dejar eso. Bueno, no tenía yo un símbolo de una paloma exactamente, pero pedí la ayuda de mis hijos y ellos me entregaron un lorito, algo así al estilo de Centroamérica. No sé si es un lorito dominicano, costarricense, hondureño, salvadoreño, no sé exactamente, pero están dispuestos a aceptarlo como símbolo del Espíritu Santo, si me tienen la paciencia de esta ilustración. Entonces, ¿qué tipo de cristianos deseamos ser nosotros? Porque yo escucho que algunos cristianos dicen: yo soy cristiano de la Biblia, y esconden el Espíritu Santo. Y si somos ese tipo de cristianos y decimos: Dios hizo milagros, Dios fue poderoso, Dios movió sobre la tierra, ¿se empiezan a dar cuenta del error? Porque la Biblia misma nos corrige y nos dice: Él es el mismo, Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre o para siempre. Él no cambia, Él no ha cambiado. Pero que si nos vamos por el otro extremo, que si decimos: yo tengo el Espíritu, yo soy persona del Espíritu, entonces voy a poner atención al Espíritu y voy a esconder mi Biblia. ¿Cómo sería ese error? Hay personas que lo hacen, hay personas que dicen: ya no tenemos que poner atención a esas historias antiguas, solamente nos vamos a guiar por lo que dice el Espíritu. Y hay unos disparates grandísimos que salen de ese tipo de creencia, porque Jesucristo nos corrige y nos dice: mis ovejas conocen mi voz. ¿Cómo aprendieron los discípulos la voz de Jesucristo? Ellos caminaron 3 años con Él en la tierra, pero nosotros no lo hemos hecho. Nadie de nosotros ha caminado 3 años en la tierra con Jesucristo. ¿Dónde vamos a aprender a reconocer la voz de Jesucristo? ¿Dónde vamos a escuchar cómo suena la voz de Dios cuando Él está hablando legítimamente con su pueblo por medio de sus profetas legítimos? En su palabra aprendemos a reconocer el tino, el timbre de la voz de Jesucristo cuando nos habla por medio de su Espíritu Santo. Nos da el discernimiento. El discernimiento es un efecto de conocer los dos, de conocer la verdad de la palabra y conocer y seguir y ser obediente a la dirección del Espíritu Santo que sigue moviendo en esta tierra para la gloria de Dios. Cierro con esta historia para darle la gloria a Dios y no a mí mismo. Estábamos en Nicaragua ministrando una bella oportunidad. Nos dijeron: mañana nos toca ministerio infantil. ¡Qué alegría! Me encanta ministrar con los niños. Quizás se dieron cuenta por alguna de las ilustraciones. Mi esposa y yo lo hicimos por muchos años juntos. En una ocasión hasta me vestí de payaso. Lo llegué a hacer para servir a Jesucristo, porque queríamos que los niños fueran atraídos al Evangelio y estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para invitarlos al Evangelio. Bueno, Nicaragua, llega el bus amarillo, se descargan los niños. ¿Cuántos niños? No lo llegué a contar, eran tantos, pero sabíamos que eran más de 100 que habían bajado de un solo bus amarillo.
Y decidimos con mucha sabiduría dividirlos en grupos para tratarlos. Hicimos una rotación durante el día. Entonces nos llegaban 12 a 15 a la vez. Y como yo era el único del equipo que hablaba español, me asignaron la tarea del versículo bíblico Josué 1:9. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ok, sencillo para aprenderlo. Pero los niños que yo tenía a mi frente no me estaban poniendo mucha atención, porque ellos veían el otro grupo de niños que iba hacia la piscina. Y veían otro grupo de niños que iba a las maniobras muy bonitas que iban a diseñar. Y veían otro grupo de niños que se iban a los columpios. Y los que yo tenía del versículo bíblico estaban un poco tristes quedándose conmigo. Entonces yo empecé a pedir al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer para que se les grabe y para que ellos se lleven esto realmente? Y ya para la tercera rotación, algo inesperado me sucedió. Dios tomó esas palabras del versículo bíblico Josué 1:9 y me sembró el corazón una melodía y un ritmo para acompañar a las palabras y hacerlo entonces canción. Y empezamos a cantar esa canción con los niños y lo repetimos en el cuarto y en el quinto y en el sexto y en el séptimo y en el octavo grupo que llegaron durante el día. Y cuando se subieron los niños al bus, empecé a contarlos. No lo voy a contar todos porque llegó la cifra a 147 en un solo bus amarillo. Y eso sin contar las profesoras que habían acompañado de esa escuela para supervisar, porque los niños no se pueden dejar sin supervisar cuando son de edades menores. 147. ¿Y qué canción cantaban ellos al subirse al bus? Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Y ahí le acompañaba un ritmo de cumbia. Y no fue hasta unos meses después que alguien me dijo: David, ¿te das cuenta que el ritmo que te dio Dios para esa canción era el ritmo autóctono de ese país en el que te encontrabas? ¿Quién me estaba acompañando en ese momento? Teníamos la palabra de Dios, pero necesitábamos por encima la dirección y la guía del Espíritu Santo, porque nosotros por nuestra propia capacidad humana no somos suficientes, ni como misioneros, ni como pastores, ni como congregantes, ni como cristianos. Necesitamos depender de Dios para ver la gloria que Él desea lograr entre nosotros. Hermanos, voy a dar el turno de nuevo a su pastor y él los va a invitar a una respuesta a este mensaje, y espero que lo tomen a corazón. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir acerca de algunos otros lugares y acerca del ministerio de los zapatos vacíos que Dios nos ha dado en este momento. Dios me los bendiga ricamente, hermanos.